Hola, buenos días, chicos y chicas. Ya ha llegado otro vídeo, otro paso más para nuestro curso de cómo buscar trabajo a través de nuestro teléfono móvil, ¿sí? Hoy os vamos a hablar del correo electrónico, ¿sí? Ya sabéis que siempre os decimos, somos muy pesados en ello, que para buscar trabajo una herramienta esencial es tener un correo electrónico. En el Casal, en general, utilizamos mucho el correo electrónico de Gmail, pero muchos de vosotros tenéis otras cuentas, tenéis Yahoo, tenéis Hotmail, ¿sí? Vamos a explicar Gmail porque básicamente es el que tendréis en vuestros teléfonos móviles, ¿sí? Yo os digo, si algunos de vosotros tenéis Yahoo o tenéis Hotmail, igualmente practicad lo que os vamos a decir hoy, porque os va a servir, ¿sí? Porque vais a aprenderlo. Los que tengáis Gmail, pues también lo vamos a mirar. Muchas veces nos habéis dicho que tenéis problemas para conectar el correo electrónico con el teléfono o que ya no os acordáis de la contraseña o que historias varias. Hoy vamos a ver cómo podemos hacer para tener bien nuestro correo electrónico en el teléfono porque lo vamos a necesitar para buscar trabajo estos días. Así que estad atentos y ahí vamos. Lo primero que vamos a tener en cuenta hoy es que va a haber múltiples posibilidades, ¿sí? Habrá algunos de vosotros que ya tengáis bien el correo electrónico, otros que sabéis el correo electrónico pero que no lo tenéis puesto en vuestro teléfono móvil, otros tenéis otra cuenta que ya no os ni acordáis de la contraseña que hay en ese y no podéis entrar, y algunos que quizás no tengáis ni cuenta de correo electrónico, ¿vale? Luego vamos a ir intentando solucionar cada uno de estos temas a través del teléfono. Así que hoy mucha paciencia, ¿vale? Y estad atentos hasta el final porque vamos a ir solucionando problemas pasito a pasito. Paso 1. Comprobar cómo tenemos el correo electrónico. Vamos a ver, en mi caso es muy fácil porque tengo el correo electrónico ya en la primera pestaña, ¿sí? Lo veis todos, yo lo tengo aquí abajo, ¿vale? Fácil. Voy a entrar y voy a mirar a ver si está todo bien. Fácil, lo tengo sincronizado. Tengo mi correo electrónico y la contraseña puesta de tal manera que cada vez que entro en el símbolo de Gmail en mi teléfono, directamente ya me lleva a mi correo electrónico, ¿vale? Paso 2. Vamos a subir un poco el nivel y vais a ver que cada vez va a ser un poquito más complicado, ¿vale? Vamos a ver, imaginaros que es el que os va a pasar a muchos porque ya os conozco y es, bueno, yo es que tengo un correo electrónico en mi teléfono, pero no es el correo que yo ahora estoy usando porque una vez perdí la contraseña y me hice uno nuevo y el que tengo en el teléfono es el antiguo y un caos. Es decir, que el correo electrónico que tengo en el teléfono no es el que yo uso, ¿vale? Si es esta vuestra situación, estad atentos, ¿vale? Para poner un correo electrónico nuevo, pero un correo electrónico nuevo que yo sé la dirección, ¿sí? Y que yo sé también la contraseña, ¿vale? Lo que quiero es ponerlo en mi teléfono. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir a ajustes del teléfono. Ajustes del teléfono, vais a ver todos, es este símbolo que aparece aquí, este de aquí, ¿vale? ¿Sí? Vamos a ir a ajustes. Entramos dentro de ajustes y tenemos que buscar un cartel que ponga Google. Aquí lo tenemos, miradlo, miradlo, aquí está. Google, ¿vale? Una vez hemos encontrado Google, le hacemos clic y dentro de Google voy a ir a la cuenta que tengo, en mi caso es la mía, y voy a añadir otra, ¿sí? A mí me sale en catalán, pero a vosotras seguramente os va a salir añadir otra cuenta, ¿vale? Afegir una altra compte. Doy a clic, muy fácil. Y lo que voy a hacer ahora es verificar que soy yo, ¿sí? Está pensando y ahora le vamos a añadir la nueva o el correo electrónico que nosotros ya conocemos, que es aquel que normalmente ya hacéis servir en el espacio de búsqueda de trabajo, ¿vale? En nuestro caso, rumb a la
feina@gmail.com. Este es el correo electrónico y ahora evidentemente me va a pedir la contraseña. Siguiente, me explica las condiciones de uso, acepto, porque si no acepto no me deja, ¿vale? Y ahora va a comprobar que todo esté bien, ¿sí? Y me dice que ya está, ya tengo sincronizado mi correo electrónico en mi teléfono. Ahora vamos a comprobarlo, ¿sí? Salimos, vamos atrás y vamos a buscar el Gmail en el teléfono, la aplicación. Ya os he explicado antes, ¿sí? Gmail en el teléfono es esta señal que nos sale aquí abajo, ¿veis todos? ¿Sí? Y hago clic. Ahora me sale, vais a ver todos el correo, ¿vale? El antiguo, el que teníais, el que ya no sabéis cómo utilizar, ¿sí? Y le vamos a añadir otra cuenta, que es la que ya me sale, que es Rumb a la Feina. Y ya tengo mi correo electrónico puesto y actualizado en mi teléfono móvil, ¿vale? ¿Seguimos? Vale, chicos, opción número 3, ¿sí? Es para aquellas personas que no tengáis correo electrónico y o para aquellas personas que tengáis un correo electrónico pero que sea Yahoo o Hotmail o otro tipo de correo y queráis practicar cómo hacer una cuenta de Gmail en vuestro teléfono móvil, ¿sí? Tenemos que ir a ajustes. Dentro de ajustes vamos a buscar la opción de Google. Sí, recordad, esto lo hemos explicado en el paso número 2. Aquí dentro vamos a ir arriba, ¿sí? Y vamos a decirle añadir otra cuenta, ¿sí? En esta opción va a pensar, ¿sí? En esta opción nos va a dar una opción que es crear una cuenta nueva. Mirad, abajo a la izquierda pone crear una cuenta nueva, ¿sí? ¿Para quién? ¿Para mí o para una empresa? De momento, para mí, ¿sí? Nos pide nombre, pues vamos a poner nuestro nombre. En mi caso, Gina, apellidos, Calaf. Siguiente. Vale, fecha de nacimiento, a ver, me lo invento. 19 de abril del, a ver, me voy a poner muy joven, pues del 1999. Oh, sexo, mujer y siguiente. ¿Vale? Y él mismo ya me propone un correo electrónico, ¿vale? Me da opciones. Yo voy a escoger uno. Quiero poner mi propio correo electrónico. Voy a probar. Rumb a la feina 2020. ¿Vale? Yo le propongo a Gmail que mi correo electrónico sea rumbalafeina 2020. Siguiente. Y tengo que pensar una contraseña. A ver, chicos, por favor, coged un lápiz y un papel y apuntaros el correo electrónico que habéis escrito. En mi caso voy a apuntar rumbalafeina2020@gmail.com, ¿vale? Y la contraseña, que si no os conozco y la vais a olvidar, ¿vale? Mi contraseña, pues voy a probar rumbalafeina 2020 y voy a probar también aquí 2020. Siguiente. Me dice que no. ¿Vale? Tengo que probar una contraseña segura. Esa pasa muchas veces. Vale, pues voy a poner Badalona 2020. A ver aquí. Badalona 2020. ¿Sí? Siguiente. Perfecto, ¿vale? Aquí me avisa si yo quiero añadir algún teléfono, de momento no, si acepto las condiciones de uso, si acepto, ¿vale? Y me confirma que mi correo electrónico nuevo es este que veis en pantalla, que es el que hemos puesto antes, ¿vale? Siguiente,
Me dice la privacidad y las condiciones de uso y al final de todo me pido si lo acepto y tengo que poner que sí porque si no, no me va a dejar. Y confirmo. Ya tengo un nuevo correo electrónico. Pero recordad lo que hicimos en el paso 2. Ahora lo tenemos que vincular a nuestra aplicación de Gmail que tenemos en el teléfono, ¿vale? Bueno, ya os hemos dado un poco de trabajo para que os distraigáis con vuestro teléfono móvil. Sé que para algunos va a ser muy fácil y para otros estaréis ahora como, ¿cómo hago esto? Primero de todo, paciencia, ¿vale? La primera vez que veáis el vídeo es solo para ver, ¿vale? Una vez terminado el vídeo, os situáis. ¿Qué opción soy? Opción 1, opción 2, opción 3, ¿sí? Y volvéis a mirar tranquilamente el vídeo. La suerte que tenemos es que es gratis. Lo podéis ver tantas veces como queráis. Intentadlo, probadlo, ¿vale? Probadlo muchas veces, ¿sí? Paciencia. Y una vez lo tengáis, nos enviáis una mano arriba en el grupo de WhatsApp. Esperamos ver muchas manos arriba. ¡Hasta luego!